Hola, hola, buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy súper emocionada de continuar con esta lectura. Me encanta Aristóteles. Y bueno, espero que les haya gustado la primera parte. Déjenme comentarios. Lo acabo de poner en público ahora, así que no sé bien cómo van a reaccionar. Pero bueno, espero que bien. Vamos con el capítulo 6 de este libro primero, que habla sobre este tema tan interesante del gobierno y la administración. Bien, habíamos quedado, la última oración dice, y que a los esclavos les conviene la esclavitud y es justa. Entonces continúa. Pero que también, dice, los que afirman la tesis contraria tienen razón, en cierto modo, no es difícil de apreciar. Con dos sentidos se dice lo de esclavitud y esclavo, pues hay también esclavos y esclavitud por ley. Y esa ley es un cierto acuerdo según la cual las conquistas de guerra son posesión de los vencedores. Ahora bien, muchos de los entendidos en leyes recusan tal derecho, como denunciarían por ilegalidad a un orador, en la idea de que es terrible que el sometido por la fuerza haya de ser esclavo y súbdito del que puede ejercer la violencia y es más fuerte en poder. Y los unos tienen esta opinión y los otros aquella, aun entre los sabios. La causa de esta controversia y lo que hace que los argumentos se confundan es que la virtud, cuando dispone de medios, tiene también la mayor fuerza coercitiva y el vencedor destaca siempre en la posesión de algún valor, de modo que parece que no existe la fuerza sin virtud, sino que la discusión es solo sobre el concepto de lo justo. Por eso unos opinan que lo justo es benevolencia, otros que lo justo es eso mismo, que mande el más fuerte. Por lo demás, aparte de estas teorías opuestas, nada firme ni convincente ofrecen las otras elucubraciones de que lo mejor en virtud no debe mandar y asumir el poder. Algunos que se amparan completamente según creen en una cierta noción de la justicia, puesto que la ley es algo justo, declaran justa la esclavitud resultante de la guerra, pero a la vez lo niegan. Porque se acepta que la causa de las guerras puede no ser justa y de ningún modo puede uno llamar esclavo a lo que no merece esclavitud. De lo contrario, me encanta porque va construyendo conocimientos sobre algo que no es cierto. Por eso, lo que no es cierto es que alguien merezca la esclavitud. Si bien los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, el ser humano no merece esclavitud. De lo contrario, dice, ocurrirá que los que parecen ser más nobles resulten esclavos e hijos de esclavos si por accidente son apresados y vendidos. Por ese motivo no quieren los griegos llamarse a sí mismos esclavos, sino solo a los bárbaros. Si bien al hablar de ese modo no pretenden referirse a otra cosa sino a lo esclavo por naturaleza, a lo que nos hemos referido desde un principio, ya que afirman que necesariamente hay quienes son esclavos en cualquier lugar y otros que en ningún sitio. Y la misma consideración hacen respecto a la nobleza. Ellos se consideran nobles no solo en su país, sino en cualquier lugar, mientras que los bárbaros tan solo en su patria. Como si por un lado existiera la nobleza y libertad en absoluto, y por otro, la no absoluta. Así es como dice la Helena de Teodectes. Vástago de dos raíces divinas, ¿quién se atrevería a llamarme esclava? Al expresarse así, distinguen solo en atención a la virtud o a la vileza entre el esclavo y el libre y entre los de noble y los de vil linaje. Es que juzgan que como los hombres engendran hombres y las fieras fieras, así también de los buenos nacen los buenos. Y eso intenta hacer la naturaleza, pero muchas veces no lo consigue. Resulta claro, pues, que existe una razón para la discusión y que hay esclavos y también libres que no lo son por naturaleza y que en otros tal condición está bien determinada. De estos a uno le conviene ser esclavo y a otro ser señor, y es justo, y el uno debe obedecer y el otro mandar, con el mando para el que lo destinó la naturaleza, hasta ejercer el dominio señorial. Lo contrario resulta perjudicial para ambos, ya que lo mismo beneficia a la parte y al todo, al cuerpo y al alma, y al esclavo es una parte del amo, como si fuera una parte animada y separada de su cuerpo.
Por eso, entre el esclavo y el señor, que por naturaleza son dignos de su condición, existe un cierto interés común y una amistad recíproca. En cambio, entre los que no se da tal relación, sino que lo son por convención y forzados, sucede lo contrario. No hay amistad recíproca. Capítulo 7. Se deduce claramente de lo expuesto que no es lo mismo el poder del amo y el político, ni todos los poderes entre sí, como algunos pretenden. Puesto que uno se ejerce sobre personas libres y otro sobre esclavos. Y el gobierno doméstico es una monarquía, ya que toda la casa está gobernada por uno solo, y en cambio el político es un gobierno de hombres libres e iguales. Recordemos que ponía a la mujer y al esclavo más o menos a la misma altura, por eso está diciendo que es un gobierno de esclavos, porque uno manda y el otro obedece, digamos, en esta relación. La mujer, al igual que el esclavo, no es libre e igual. Igual quiere decir que es un ciudadano de derecho en este contexto. El amo no recibe su nombre por practicar una ciencia, sino por el hecho de ser de tal condición, y de igual modo el esclavo y el libre. Si bien puede existir una ciencia del amo y una del esclavo. Como ejemplo de la del esclavo, lo que enseñaba aquel de Siracusa, allí había un individuo que a cambio de un sueldo enseñaba a los esclavos para las ocupaciones corrientes del servicio. Puede también darse un aprendizaje más adelantado de cosas, tales como el arte de cocina y las demás clases de faenas domésticas. Hay diversidad de servicios y unos trabajos son más honrosos y otros más necesarios, y como dice el refrán, hay esclavos y esclavos, y amos y amos. Todas las ciencias de este tipo son pues ciencias de siervos. La ciencia del amo consiste en saber servirse de los esclavos, pues el amo no se define por el hecho de adquirir esclavos, sino por el servirse de ellos. Esta ciencia no es nada de elevado o de venerable. Solo es preciso que el amo sepa dar las órdenes de lo que el esclavo ha de saber hacer. Por eso, los que tienen la posibilidad de evitar malos ratos, confían a un intendente de este cargo, mientras ellos se dedican a la política o a la filosofía. En cuanto al arte de adquirir esclavos, es distinto de estos dos. Así, el normal se puede asimilar a una especie de guerra o de caza. En lo que respecta al dueño y al esclavo, quede pues definida así su relación. Capítulo 8. Ahora estudiaremos en conjunto, de acuerdo con el método propuesto, el tema de la propiedad en general y de la crematística, ya que hemos visto que el esclavo era una parte de la propiedad. Puede uno comenzar por preguntarse si la crematística sola es lo mismo que la economía o una parte de esta o subordinada a ella, y en caso de ser subordinada, ¿de qué modo? Si como la fabricación de lanzaderas respecto al arte textil o como la producción del bronce respecto de la escultura. Porque no representa un servicio idéntico, sino que la una procura instrumentos y la otra materia, y llamo materia a la sustancia de la que se realiza la obra, por ejemplo las lanas para el tejedor y el bronce para el escultor. Aclaro por las dudas si no vieron en el primer video que la crematística es el arte de ganar dinero. Parece claro que no es lo mismo la economía que la crematística, pues lo propio de esta es la adquisición y de la primera la utilización. O sea, de la economía la utilización, de la crematística la adquisición. ¿Qué otro arte se ocupará del uso de las cosas de la casa sino la administración o economía doméstica? En cambio, admite discusión lo de si la crematística es una parte de la economía o algo de otra especie. En efecto, si es asunto propio de la crematística examinar cómo conseguir los bienes de uso y la propiedad como la riqueza abarca muchos ingredientes, habrá que estudiar primero si la agricultura es una parte de la crematística o algo de otra especie, y en general habrá que verlo del aprovisionamiento de alimentos y su adquisición. Por otra parte, hay muchas clases de alimentación, puesto que son varios los géneros de la vida del hombre, de los hombres y de los animales,
como que no es posible vivir sin alimentación. También las diferencias de la nutrición han establecido diferencias en los géneros de la vida de los animales. Así, de los animales hay unos gregarios y otros viven aislados, según les conviene para su alimentación. Se fue por las ramas este hombre. De tal modo, así de los animales hay unos gregarios y otros viven aislados, según les conviene para la alimentación, por ser carnívoros, otros herbívoros y otros omnívoros. De tal modo, la naturaleza ha determinado sus modos de vida según las aptitudes y la inclinación de cada uno, porque no a todos les gusta lo mismo, sino cosas diversas a unos y a otros. Incluso entre los mismos carnívoros y herbívoros, los géneros de vida de unos y otros mantienen distinciones. De modo semejante sucede entre los hombres. En muchos se diferencian los géneros de vida humana. Los más perezosos son los pastores. Estos obtienen su alimento de los animales domésticos sin trabajar, aunque les es necesario cambiar de lugar a los rebaños en busca de pastos, y ellos mismos se ven forzados a acompañarlos, como si cultivaran un cultivo viviente y móvil. Otros viven de la caza, y unos de un género de caza y otros de otra distinta. Por ejemplo, los unos de la piratería, otros de la pesca, los que viven vecinos a los lagos, pantanos, ríos o un mar, y otros de la caza de aves y animales salvajes. Pero la mayoría de los humanos vive de la tierra y de los productos de la agricultura. Son, pues, poco más o menos estos los tipos de vida de los que tienen una actividad productiva por sí misma y que no se procuran el sustento mediante el cambio y el comercio: el pastoreo, la agricultura, la piratería, la pesca y la caza. Otros viven con holgura, combinando estos géneros de vida. Recordemos que estamos en el siglo IV a.C. Otros viven con holgura combinando estos géneros de vida, supliendo así lo que más falta a su género habitual para ser suficiente. Por ejemplo, combinan el pastoreo y el bandidaje, o la agricultura y la caza. De igual modo, no me imagino viviendo de la cultura y de la agricultura y de la caza. Pero bueno, de hecho vivimos de la agricultura y de la caza, nada más que quizá no en carne propia. De igual modo, en los demás géneros de vida, los hombres se comportan según el modo al que les obligan sus necesidades. De todas formas, ahora hay como actualmente un retorno a la agricultura doméstica por el tema de los... Bueno, no sé si conocen este asunto, pero por el tema de los químicos que les ponen a los cultivos. Como que te invitan en general acá también, por ejemplo, el Instituto Nacional de Técnicas Agropecuarias. Hasta el año pasado estaba regalando semillas a las familias para cultivo doméstico. Entonces uno controla qué tierra le pone, si le pone químicos o no, para que todos podamos acceder a frutas y verduras más saludables. Está bueno eso. Yo lo intenté en mi casa, es bastante difícil porque hay que cuidarlos, hay que nutrir la tierra también, porque tiene que tener compost o algo que te mejore la tierra, la calidad de la tierra. Son muchas cosas que el ser humano ya ha dejado de saber por herencia, sino que ahora se tiene que poner a estudiar de vuelta. Bueno, volviendo. Parece que la naturaleza ha dado por sí misma tal capacidad adquisitiva a todos los animales, tanto desde el momento de su nacimiento como al cumplir su desarrollo. Así pues, hay animales que desde el principio en su generación producen junto con sus crías una cantidad de alimento que es suficiente hasta que esta prole sea capaz de procurársela por sí misma. Por ejemplo, los vermíparos y los ovíparos. En cuanto a los vivíparos, tienen en sí mismos para sus crías un alimento propio, el producto natural que llamamos leche. De modo que hay que pensar que, de modo semejante, en la naturaleza las plantas existen para los animales y los demás animales en beneficio del hombre, los domésticos para su utilización y su alimentación, y los salvajes, si no todos, al menos la mayor parte de ellos, con vistas a la alimentación y a otras ayudas, para ofrecer tanto vestidos como otros utensilios. Se está refiriendo al algodón, a la lana de oveja, a los cueros y eso.
Por consiguiente, si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano, es necesario que todos esos seres existan naturalmente para utilidad del hombre. Para utilidad del hombre. Bueno, el veganismo está totalmente en contra de esta afirmación. El ser humano no tiene que servirse del animal. El animal no está para hacer utilidad del hombre. Seguramente que no vamos a encontrar jamás un vegano aristotélico. De modo que también el arte de la guerra será en cierto modo un arte adquisitivo, puesto que la caza es una parte suya. Y esta debe practicarse frente a los animales salvajes y frente a aquellos hombres que, si bien han nacido para ser gobernados, se niegan a ello, en la convicción de que esa guerra es justa por naturaleza. Desde luego existe una especie de arte adquisitivo que por naturaleza es parte de la administración doméstica. Es lo que o bien le debe procurar o facilitarle que ella misma se procure aquellas cosas cuya provisión es indispensable para la vida y útil para la comunidad de la ciudad o de la casa. Y parece que la verdadera riqueza está formada por estos. ¿Qué se refiere? La provisión de estos bienes en cantidad suficiente no es algo ilimitado, como dice Solón en su verso. Ningún término de la riqueza está fijado para los hombres. Porque lo hay, como en las demás artes, ya que ningún instrumento de ningún arte carece de un término ni en número ni en tamaño. Y la riqueza es la suma de instrumentos al servicio de la casa o de la ciudad. Por tanto, resulta claro que exista un arte adquisitivo para las cosas de la casa y de la ciudad que es natural. Se está refiriendo a la crematística. Sería como el enriquecimiento, más allá de las necesidades. Capítulo 9. Pero existe otro tipo de arte adquisitivo, a lo que suele llamarse generalmente, y es apropiado llamarlo así, crematística, por el cual parece que no existe límite alguno a la riqueza ni a la propiedad. Muchos consideran que existe tan solo un tipo y que es el mismo arte adquisitivo a que ya hemos aludido a causa de su afinidad con él. Ni es el mismo que el mencionado, ni está lejos de aquel. Pero de los dos, el primero es por naturaleza y este segundo no, sino que más bien se desarrolla de una cierta práctica y técnica. Acerca de este tomemos desde aquí el punto de partida. De cada objeto de propiedad resulta posible un doble uso. Uno y otro son usos del objeto como tal, pero no en un mismo sentido, ya que uno es el propio del objeto y el otro no, como por ejemplo el uso de un zapato como calzado y como objeto de cambio. Quiere decir, cambio un zapato por un costal de arroz, por ejemplo. Es decir, tanto uno como otro son usos del zapato. Porque también el que cambia un zapato suyo al que lo necesita a cambio de dinero o de comida, utiliza el zapato en cuanto tal zapato, pero no en su uso natural, ya que no se ha hecho para el cambio del zapato. Del mismo modo para con los demás objetos de propiedad. El cambio puede aplicarse a todo, partiendo en un comienzo de un hecho natural, el de que los hombres poseen, unos más y otros menos, de las cosas necesarias. De ahí resulta claro que el comercio de compra y venta de la crematística no es algo por naturaleza. De ser así, sería necesario que se hiciera el cambio tan solo de lo que es indispensable. En efecto, en la comunidad originaria, que es la familia, es evidente que no ejerce ninguna función, sino que ésta comienza al hacerse ya más extensa la comunidad. Mientras los unos se comunicaban todas sus cosas, estos otros, al quedar apartados, tienen entonces muchas y diferentes, de las cuales es necesario, según sus necesidades, efectuar cambios recíprocos, como aún ahora lo hacen muchos de los pueblos bárbaros, el trueque. Debemos ser unos pueblos bárbaros nosotros porque hemos vuelto al trueque desde el 2001 en Argentina. Entonces, los objetos útiles se truecan por otros útiles, pero nada más.
Sin embargo, otras veces se advierte que el dinero es una bagatela completamente convencional y nada por naturaleza, porque si cambian las normas convencionales no vale nada, ni es de utilidad para nada de lo necesario, y muchas veces uno que es rico por dinero llega a carecer del sustento indispensable. Así que bien extraña es esta riqueza, en cuya abundancia se perece de hambre, como cuentan en el mito, de aquel Midas que al cumplirse su deseo convertía en oro todo lo que tocaba. Por este motivo otros buscan otra definición de la riqueza y de la crematística, y la buscan con razón, pues es diferente la riqueza y la crematística según lo natural. Pero ese otro arte del comercio consiste en la producción de dinero no de cualquier otro modo, sino tan solo mediante el cambio de tales productos. Esta es precisamente la que parece moverse en torno a la moneda, ya que la moneda es el elemento básico y el fin del comercio. Esta riqueza sí que carece de límites, la derivada de la crematística de esta clase. Como la medicina no tiene limitación en la búsqueda de la salud y cada una de las artes es ilimitada en la prosecución de su finalidad, pues quieren realizar esta al máximo, pero no dejan de limitar lo pertinente a tal finalidad, ya que su objeto impone a todas las artes un límite. Así también no existe un límite a esta crematística por su objeto final, que no es otro sino la riqueza de este tipo y la adquisición de dinero. En cambio, hay un límite de la administración doméstica, no de la crematística. Porque la función de la administración de la casa no es ese, de amontonar dinero. Así que por una parte parece necesario que haya una limitación de cualquier riqueza, pero en la realidad de los hechos veremos que acontece lo contrario. Pues todos los hombres de negocios aumentan sin límites su capital. Lo que motiva la confusión es la afinidad de ambas formas. Coinciden una y otra forma de crematística por su mismo objeto. La propiedad tiene en ambos casos idéntica utilidad, pero no en el mismo aspecto, sino que la finalidad de una es el acrecentamiento y otra la de la otra forma. Con que les parece a algunos que esa es la función general de la economía y concluyen con la convicción de que hay que conservar o aumentar la riqueza hasta el infinito. La causa de esta disposición es la preocupación por vivir, pero no por vivir bien. Así, al ser aquel deseo sin límites, desean también unos medios sin límite. Pero incluso los que aspiran a vivir bien buscan lo que contribuya a los placeres corporales, y puesto que eso parece que se alcanza mediante la propiedad, todo su afán se centra en la adquisición de dinero. Y ese segundo tipo de crematística ha resultado por este motivo. Pues como si el placer residiera en la superabundancia, persiguen la producción de una superabundancia placentera. Aunque si no pueden procurársela por medio de la crematística, lo intentan por cualquier otro medio, valiéndose de cualquiera de sus facultades sin reparos naturales. Así no es objeto propio del valor el procurar dinero, sino confianza, ni tampoco el del arte militar ni el de la medicina, sino que son la victoria y la salud, respectivamente. Pero algunos hacen de todas las artes medios de hacer dinero. Como si ese fuera su objetivo y fuera necesario prestarlo todo con esta finalidad. Así pues, se ha tratado acerca de la crematística no imprescindible, sobre qué es y por qué causa estamos en demanda de la misma, y también sobre la crematística necesaria, que es distinta de la anterior, y que es por naturaleza parte de la administración doméstica, la que cuida del sustento y no ilimitada como la otra, sino con un límite fijo. Bueno, han notado que cambió de repente la escena porque se me apagó la cámara cuando estaba grabando la primera parte y la completé ahora. Este es otro día. Bueno, dejamos ahí. La verdad que esta parte de la diferenciación es bastante clara. No tengo ningún comentario para hacer. No sé si ustedes quieren comentar algo al respecto. Buenísimo, lo ponen abajo. Pero bueno, en sí todavía está investigando ahí las partes de la cosa que quiere analizar, digamos. Parte por parte para que no se le escape, digamos, el procedimiento, el método que tiene él para poder llegar después a la diferenciación, ¿no? Vamos ahí, vamos todavía con el objetivo de delimitar el gobierno de la casa y el gobierno de la ciudad. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo video. Y bueno, coméntenme si quieren
sobre el tema que se habló hoy. Gracias por ver y hasta la próxima.